Nehemías capítulo 1. El tema del libro podría ser Proyecto Nehemías, de todo el libro. Es un proyecto que se llevó a cabo hace miles de años atrás. ¿Y cuál fue el proyecto? Restaurar una nación políticamente, socialmente, económicamente y espiritualmente. Esas 4 áreas toca el libro de Nehemías: política, social, espiritual y económica. De eso va a hablar Nehemías. Entonces Nehemías también podríamos denominarlo viviendo en tiempos de crisis. ¿A quién le gustan las crisis? A nadie nos gustan las crisis. Pero yo he aprendido algo, que Dios crea las crisis para que usted y yo maduremos, para que usted y yo seamos más sabios, para que usted y yo podamos ser instrumentos usados por Él para traer grandes cambios en una familia, en una vida, en una sociedad, en una empresa o en cualquier lugar. Vemos que el ser humano vive solucionando problemas. A algunos es un problema armar un rompecabezas y pueden pasarse semanas tratando de armar el rompecabezas y es un problema. Para otros un problema puede ser irse a vivir de un lugar a otro y tratan de solucionarlo. Para otros puede ser el trabajo un problema. Para un estudiante un problema puede ser resolver álgebra. Para una familia el problema puede ser el carácter de su esposa. Son problemas que tenemos que enfrentarlo, pero no solo hay que enfrentarlos, sino también solucionarlos. Pero esos problemas para mí son muy triviales. Y ese tipo de problemas muchas veces son desgastantes al ser humano y hacen que el ser humano se ciegue en un punto y no vea el cuadro completo, no vea la situación alrededor de él, lo global. Y yo creo, según el libro de Nehemías, que Dios ha creado su pueblo, le ha llamado a usted, no para que viva jugando a solucionar problemas, sino que realmente solucione problemas a nivel global si es necesario, en la política, en lo social, en lo económico, en lo espiritual. O sea, eso me hace sentir muy bien a mí, que Dios me puede llamar a ser el presidente de esta nación, el presidente de la corte. Dios me puede llamar a ser el presidente de la asamblea o el alcalde de esta ciudad para de esa manera producir cambios auténticos y no superficiales, no solo en el aspecto exterior de una sociedad, sino en el mismo corazón del hombre. Porque lo que el mundo y las soluciones humanas ofrecen es maquillaje, es conducta, pero no hay un cambio de corazón. Entonces Nehemías va mucho más allá. Nehemías enfrenta el problema desde otra perspectiva y va a dar soluciones. Entonces, el libro de Nehemías nos dice que es un privilegio vivir en tiempos de crisis donde los problemas son grandes. Porque mientras más grandes son los problemas, más grande es el hombre que enfrenta esos problemas y los soluciona. ¿Y cuáles son los problemas que Nehemías está enfrentando? Las murallas de Jerusalén están derribadas. Nabucodonosor había conquistado la ciudad de Jerusalén. Había conquistado Israel. Y cuando conquistó, destruyó espiritualmente, económicamente, socialmente, políticamente, desbarató la nación. Y ahora, ¿cómo puede una ciudad, una nación, surgir nuevamente desde los escombros? Nehemías va a tener que enfrentar todos esos problemas. Una nación en quiebra espiritual, moral, económica y social. ¿Y cuántos de ustedes quisieran enfrentar un problema así? Muchos queremos una empresa donde no tenga problemas, donde todo esté bien, donde el presupuesto sea alto, donde sea aceptado por todos. ¿No es así? Pero cuando los hombres quieren hacer grandes cosas, no le temen a los problemas que van a enfrentar. Entonces, Nehemías va a enfrentar un problema de décadas, porque décadas la ciudad estaba en ruinas. Imagínese usted que por 5 años su familia ha estado viviendo en la quiebra económica, en la violencia, en el abuso, en la infidelidad. Y esos problemas pueden continuar allí si alguien no hace algo. Por décadas la ciudad de Jerusalén estaba en escombros y había judíos viviendo allí. Y lo único que decían es, hay que hacer algo. Debemos hacer esto o debemos hacer aquello, pero nadie lo hicieron. Y esto engloba al 99% de las personas que viven en una nación. Porque vivimos esperando
que alguien solucione nuestros problemas para yo poder ser feliz. Pero Nehemías es otro tipo de hombre, es otro tipo de líder. Son de aquellos líderes que ven el cuadro completo y dicen, yo voy a echar el hombro aquí. Yo voy a tomar la determinación de sacrificar lo que tenga que sacrificar con el único propósito de ver levantada mi nación otra vez. Quizás no sea una nación, quizás sea tu familia, quizás sea tu trabajo, quizás sean tus hijos, quizás sean tus estudios. Nehemías, capítulo 6, verso 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿En cuántos días fue restaurada la ciudad? En 52 días, Nehemías hizo un trabajo que no estaba hecho en décadas. Y eso es lo que pasa constantemente también con muchos de nosotros. Podemos estar viviendo en el problema décadas, meses, años, y continuar hablando del problema y no hacer nada. Pero Nehemías en 52 días le dio forma política, económica, social y espiritual a toda una nación. ¿Qué presidente no le quisiera tener de asesor a Nehemías, no? Porque antes de Nehemías ir a Israel, era asesor copero del rey de Persia. Pero hoy en día el cristianismo tiene una mentalidad miope, una mentalidad mediocre. Dicen, nosotros no deberíamos estar en la política. Pero esta mañana vamos a ver los hombres y las mujeres que Dios usó para hacer cambios nacionales y globales. En la política, amigos, en lo económico, en lo social, en lo espiritual. El libro lo vamos a dividir en dos partes para un mejor entendimiento. Del capítulo 1 al 6 vamos a ver la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de los muros, la forma política que Nehemías va a dar nuevamente a Israel. Después vamos a ver del capítulo 7 al 13 un avivamiento espiritual en medio de la nación. A pesar de los conflictos y las dificultades que él va a enfrentar, vamos a ver a un Nehemías que le dio vida nuevamente a una nación que estaba muerta. Y quizás usted pueda esta mañana observar algún problema y decir, yo quiero ser parte de los hombres que Dios usa para solucionar estos conflictos. Vamos al verso 1. Y el mensaje de esta mañana es noticias devastadoras. ¿A cuántos nos gusta escuchar noticias devastadoras? Usted va al médico y no espera que el médico le diga que usted tiene cáncer. Usted va al banco y no espera que el banco diga que está sin fondos. Usted va al hogar y no espera que su esposa le diga, ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti porque tengo otro más joven y más guapo que vos. Nadie quiere ese tipo de noticias. Pero alguna vez en nuestras vidas, amigos, vamos a tener o vamos a recibir noticias devastadoras, queramos o no queramos. Y el problema no son las noticias, sino cómo nosotros reaccionemos ante esas noticias. Porque a diario escuchamos problemas, dificultades. Lea los titulares de los periódicos, encienda su televisor, escuche la radio. Son problemas. Y parece que esos problemas nos han anestesiado tanto que ya no nos interesan. Y nos hemos vuelto indiferentes a la realidad en la que estamos viviendo. Eso puede hacer también los problemas. Anestesiarte como a los judíos que se les hizo normal vivir en la miseria. Ver una ciudad destruida era normal. De vez en cuando alguien se quejaba un poco. ¿Por qué podemos vivir así? Porque no vemos como Dios ve, que los problemas son creados para solucionarse. Veamos, conozcamos a Nehemías en el verso 1. Verso 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí vemos a un Nehemías viviendo en la metrópoli más importante de ese tiempo, Susa, capital de los reinos de Persia. Nehemías se identifica como el autor, pero lo que llama la atención de este verso 1 es, dice, palabras de Nehemías. ¿Qué significa Nehemías? Nehemías significa Dios consuela. Nehemías está viviendo en el cautiverio.
está viviendo en otra nación, donde no aman a su Dios, donde no viven bajo sus principios, pero su papá era un hombre que confiaba en Dios. Y al poner el nombre Dios consuela, está diciendo, aunque estoy lejos de mi patria, aunque Israel esté en ruinas, Dios sigue siendo mi consuelo. Aunque las dificultades son tremendamente adversarias a mí, a mi familia, Dios es mi consuelo. Entonces, cuando el papá de Nehemías le veía caminar al chico, venía a su mente una frase, y era: Dios consuela. ¿No le parece maravilloso que tenemos un Dios que nos consuela? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de Dios? El Salmo 119:50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, hablando de la Biblia. Hay muchos deprimidos, despechados, enojados, que andan buscando consuelo. Y andan buscando consuelo en una mujer, en una cama, en una botella, en una barra, en una disco. Cuando la Biblia dice: yo soy tu consuelo en la aflicción. Y es lo que está diciendo el papá de Nehemías cada vez que le ve crecer al chico. Dios es mi consuelo. Pero ahora, ¿qué significa Acalías? Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Acalías tiene un significado en cambio diferente. Significa Dios se esconde. El abuelito de Nehemías era un hombre pesimista. Al estar viviendo en el cautiverio dice: Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nos ha abandonado. Dios se ha escondido. Y cada vez que veía a su hijo Acalías decía: Dios no nos ama. Increíble, ¿no? Pero el papá de Nehemías rompió con esa forma de pensar mediocre que su padre tenía de Dios. Y yo les digo algo. Vivimos en una sociedad donde nos han hecho pensar que Dios está distante. Nos han hecho pensar que podemos relacionarnos con Dios a través de la idolatría y de una religión. Y ahora usted viene a Cristo, conoce la verdad y puede cambiar la historia de su familia. Porque cuando dice Dios consuela, Nehemías no solo trajo consuelo a su familia, porque llegó a ser asesor del rey persa, sino también trajo consuelo a toda una nación, a todo Israel. ¿Qué perspectiva tienes tú de tus hijos? Quizás un día ellos van a llegar más lejos que tú. Quizás un día ellos se van a sentar en Carondelet y tú vas a decir: valió la pena orar por él, valió la pena enseñarle de Dios, valió la pena enseñarle a confiar en la verdad. ¿Cómo ves tú a tus hijos? En este verso 1 vemos el contraste de dos padres de cómo vieron la vida. El abuelito de Nehemías pensaba que Dios estaba lejos. El papá de Nehemías dijo: Dios es mi consuelo. La pregunta que tengo para ustedes: ¿es Dios su consuelo? La lección que aprendemos de este verso es que Dios endereza las ramas torcidas. Aunque Nehemías venía de una familia que dio la espalda a Dios, en el trayecto del camino se enderezaron las cosas y la situación es diferente. La fecha y los acontecimientos que ocurren es en el año 443 a.C. Nehemías estaba viviendo en Susa, antigua capital del invierno de los reyes persas. Estaba en el lugar donde ahora es Irán. Pero al hablar de este lugar, viene a la mente otros dos personajes más que vivieron en la misma ciudad donde está viviendo Nehemías. ¿Quién creen ustedes que vivió allí? Vivió el profeta Daniel allí. Vivió la reina Esther allí. Fueron tres políticos viviendo en el exilio que cambiaron la realidad de esas naciones. Daniel llegó a ser asesor de los príncipes de los reyes persas y babilonios. ¿Qué le parece? Era el asesor principal, era el principal de los asesores. La reina Esther tuvo tanta influencia en el rey que hizo que su nación no fuera exterminada. ¿Cómo le llamamos a eso? Influencia política, influencia espiritual. Hoy en día el concepto de liderazgo del cristianismo es mediocre también. Piensa que ser líder es venir y pararse acá y hablar de algo, o tocar una guitarra, o sentarse a enseñar Biblia. El liderazgo que Dios necesita está allá afuera. Porque afuera se toman las decisiones que afectan a la iglesia. Y me preocupa que muchos de nosotros, los cristianos, vivamos pensando que nosotros debemos vivir dentro.
cuando deberíamos orar por hombres, por mujeres que realmente están allá, donde las papas queman, como dicen, ¿no? Allá en el gobierno, donde se generan leyes que van contra Dios, donde se generan leyes que destruyen a la familia. ¿Quién alza la voz allí y explica y dice, esto no debe ir? ¿Quién hace valer su opinión allí? Nadie, porque no hay hombres y mujeres de Dios. Y Nehemías es un hombre que estaba en Persia. Daniel era un hombre que estaba en el exilio. Esther era una mujer que hizo cambios a favor de su pueblo, porque estaba en el lugar donde tenía que estar. Esposa del mismo rey, amigos. Si usted piensa que el presidente va a generar leyes, los gobernadores van a generar leyes a favor de Dios, olvídelo. Debe haber un hombre de Dios allí. Este es el primer mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Dice usted. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ver, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús. Bien sencillo, dice usted es luz en la oscuridad. Eso significa que usted y yo debemos dar dirección a los que están perdidos. ¿Qué hace cuando usted está en un cuarto oscuro y enciende la luz? La luz le muestra el cuadro completo, sabe por dónde ir. Lo que Jesús está diciendo, ustedes son las lumbreras que deben alumbrar en la oscuridad para que la gente sepa por dónde caminar. Eso se llama, en una palabra, influencia. ¿Estamos viviendo en función de eso como iglesia? ¿O vivimos peleándonos dentro de la iglesia? El liderazgo es afuera, allá es el liderazgo real. Dentro de la iglesia cualquiera puede sentirse que es algo, pero afuera es de otra historia. ¿Quiere ser usted de esos hombres? Dios consuela. Dios no se esconde. Dios nos llama a estar en posiciones donde podamos ser de influencia a favor del reino de Dios. Verso 2. Mira lo que pasa. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí Nehemías, cuando llega su hermano Anani, le pregunta, ¿qué pasa en Jerusalén? Pero ahora vamos otra vez a los nombres. ¿Qué significa Anani? Regalo de la gracia de Dios. Yo me pongo a pensar en el papá de Nehemías. Realmente era un hombre de fe. Al uno le pone Dios consuela y al otro ¿qué le puso? Regalo de la gracia de Dios. El padre de Nehemías sí que era un hombre que confiaba en Dios. Dios consuela, regalo de la gracia de Dios. Sus hijos le recordaban el amor de Dios. ¿Cómo le ve usted a sus hijos? Porque de la forma que tú veas a tus hijos, esa es la manera que los cuidarás, les tratarás. Si los ves como fracasados, inseguros, así les tratarás. Llegarás incluso a odiarles y detestarles. Pero si les ves como Dios les ve, podrás ser como este padre. Dios consuela, regalo de la gracia de Dios. ¿Ve usted de esa manera a sus hijos? ¿Los ve de esa manera? Y la pregunta es, ¿por qué Nehemías dice, y les pregunté, ¿por qué Nehemías pregunta por sus compatriotas y la ciudad de Jerusalén? Porque es lo que dice, y pregunté por los judíos que habían escapado, y pregunté por Jerusalén. Nehemías estaba viviendo en una metrópoli. Era el asesor del rey, tenía un buen sueldo, vivía en un lugar espléndido, seguramente era rico. Y ahora usted se pone a preguntar, con todas estas comodidades, ¿para qué preocuparse por los que viven en el Guasmo, no? ¿Para qué preocuparse por el mendigo que pasa frente al banco que está cerca del río o al lado de la universidad, no? ¿Por qué preguntar por los campesinos que esta mañana probablemente no tuvieron algo para desayunar? ¿Por qué preguntar por aquellos que están en la cárcel? ¿Por qué preguntar por aquellos que están en los orfanatorios? ¿Por qué preguntar por aquellos que están en los hospitales? Vivo mi vida cómoda, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi empleo, mi esposa me es fiel. ¿Por qué interesarse en ellos? ¿Por qué interesarse en una ciudad en ruinas? ¿Por qué interesarse en unos cuantos fracasados? Porque dice, de los que sobrevivieron. Amigos, el peor pecado del ser humano no es que odia a su semejante.
el peor pecado del ser humano es ser indiferente a las necesidades de mi prójimo. No me interesa saber qué te duele, qué sientes, qué necesitas, estás bien o estás mal. Vivimos en una sociedad egoísta, individualista. Usamos audífonos cuando subimos al bus para no escuchar el llanto, el dolor de las otras personas. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? Vivimos en una sociedad del individualismo total. No nos interesa lo que pase. Está un mendigo en el piso y en las grandes metrópolis, ¿sabes lo que hacen? Pasan por encima de él. No queremos saber la realidad de otras personas. Pero Jeremías, capítulo 15, verso 5, escribió algo años atrás. Dijo, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Jeremías hizo una pregunta y dijo, ¿quién será el hombre o la mujer que se interese en la situación de esta ciudad? La pregunta es, ¿le interesa lo que pasa en Cuenca? ¿Le interesa realmente? ¿Sabes? ¿Se ha interesado en alguien o en algo últimamente usted? ¿O hacemos la realidad de este dicho que dice, ojos que no ven? Así vivimos. Es triste. Pero Nehemías no es de esos hombres. Por eso me detesto a los hombres de Dios que se encierran en sus casas a estudiar sus Biblias y orar supuestamente y no salen a ver el dolor que existe afuera. Porque ojos que no ven. Incluso Jesús dejó los cielos para venir ¿a dónde? A la tierra. Vivió con nosotros. Dice, tuvo compasión de un pueblo porque les parecía como ovejas sin pastor, amigos. Nehemías dice, no a la indiferencia, amigos. Cuando usted quiere saber algo de alguien, seguro lo sabrá porque se interesará en ello, ¿no? Y la pregunta que tengo es, ¿en qué se quiere interesar usted de aquí en adelante? ¿De quién quiere interesarse? La situación de quién quiere saber. De un niño que está en un orfanatorio y que seguramente no va a ser adoptado porque tiene alguna discapacidad. O seguramente quiere interesarse en un enfermo que esté en el hospital y ha sido abandonado por sus familiares porque no pueden pagarle las cuentas. ¿Se interesaría en alguien así? Póngase a pensar. A esto nos va a llevar Nehemías de aquí en adelante. A despertar ante la necesidad real de aquellos que están alrededor nuestro. Pero ¿sabes por qué no te interesan los demás? Sencillo, porque multiplicas, engrandeces tus problemas. Escuchaba esta historia, que hay personas que viven con $200 mensuales y tú ganas 1,000 y piensas que eres un fracasado. Hay realidades que tenemos que saber para entender la necesidad, amigos. Muchos no queremos saber lo que pasa a nuestro alrededor porque al saber eso exige una respuesta. Exige acción, demanda compromiso. Y Nehemías, al estar preguntando, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la ciudad? Él no solo está queriendo un reporte, quiero saber cómo están. ¿Sabe por qué? En el verso 3 nos dice qué noticias Nehemías recibió. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esas son las noticias que Nehemías recibe. Es devastador para un judío. Imagínense que usted está viviendo en otro país y llega un amigo o el hermano a visitarle y usted pregunta, ¿cómo está Ecuador? Dice, son unos pocos. La nación está en ruina política, económica y social. Estamos viviendo en la vergüenza. Nadie nos protege. Nadie ayuda a nadie. Todos están en la ruina. ¿Qué haría usted? Usted diría, bien que me vine a vivir acá temprano. Jamás volveré a esa nación. Es lo que hacemos constantemente. Escucha la situación de que un amigo está mal, ha perdido su empleo. ¿Qué hace usted? Bien hecho, dice. Se lo merecía. Pero un Nehemías no respondería de esa manera. Él diría, hermano, ¿tienes algo para comer este mes? Yo te apoyo. Usted escucha de un matrimonio que está a punto de divorciarse.
Usted no le diría, sí, divórciate nomás, todo el mundo lo hace. ¿No ves que es un perverso? Un hombre como Nehemías o una mujer como Nehemías diría, es hora de reconstruir los muros que has destruido en tu familia. Es hora de restaurar las cosas que has dañado. ¿Qué noticias difíciles y complicadas has recibido últimamente? Como ser yo escucho a diario las noticias que millones de personas mueren a diario. ¿Y sabes a dónde van a ir esas personas? Se van a ir al infierno. Porque usted y yo estamos durmiendo mientras alguien ha muerto sin escuchar de Jesús el día de hoy. Esa es la realidad, amigos. Por eso Nehemías es el hombre que es, el asesor, el político, el líder espiritual, el economista, el que organiza, porque se interesa en las necesidades de los demás. Solo hay unos cuantos, y la hermosa ciudad de Jerusalén, orgullo de los reyes de Israel, hoy es la vergüenza de sus habitantes. Sus muros derribados, sus puertas quemadas, eran objeto de burla y amenaza de los enemigos. Esa está la situación. ¿Qué vamos a hacer con situaciones como estas? No es que Nehemías no sabía que la ciudad estaba destruida. Él estaba preguntando a ver si alguien ha decidido hacer algo al respecto. Pero por décadas nadie hizo nada. Y es el problema de la iglesia. Pastor, deberíamos hacer esto. Hazlo, tú viste el problema, ¿no? Debería hacer esto, hazlo tú. ¿Por qué me vienes a decir a mí? Dios te lo mostró a ti. Pero a nosotros nos encanta que otro haga para yo sentirme bien de lo que otro está haciendo. Eso significa vivir de una espiritualidad prestada. Si el pastor no ora por ti, entonces el pastor es malo. Yo te digo, ese es un cristianismo mediocre. No quiero vivir de una espiritualidad prestada esperando que alguien haga algo por mí, que alguien se relacione con Dios por mí. Yo debo relacionarme personalmente. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿estamos deseosos como Nehemías de conocer la situación de algún hermano, de algún ministerio, de alguna iglesia o de alguna familia? ¿Estamos tan deseosos por conocer la situación? ¿O vivimos centrados y pensando en nosotros mismos? Amigos, a veces es fácil analizar, escudriñar y hablar acerca de los problemas del mundo. Abundan los criticones, los quejumbrosos, los sabelotodo. Sin embargo, lo que en realidad necesitamos son hombres y mujeres que hagan algo al respecto. ¿Será usted esa persona? Nuestro país lo necesita. ¿De qué situación triste se ha enterado usted últimamente? Yo puedo decir de mi país, del lugar donde vivo. Millones de abortos en esta última década, señores. El alcoholismo es un mal que está destruyendo muchas vidas. El divorcio ha destruido muchas familias. La violencia es imparable. Y podríamos hablar de más problemas que leemos en los periódicos. A diario Dios nos está mostrando la situación y nos muestra en pantalla que se llama televisión. ¿Y usted qué hace al respecto? Nada. Usted espera que el presidente tome una buena decisión, entonces para usted ser feliz. ¿Qué hará usted por la nación donde Dios le ha puesto a vivir? Nehemías ni siquiera vivía en Jerusalén, está a miles de kilómetros. Pero él va a viajar miles de kilómetros con el único propósito de hacer algo al respecto. ¿Qué está usted haciendo por los niños que están abandonados? ¿Qué estamos haciendo por la pobreza? Millones de almas van camino al infierno. Cuando Nehemías recibe la noticia, no buscó culpables, no hizo nada de esto. En el verso 4, mira lo que dice, cómo respondió Nehemías ante la noticia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Qué hizo Nehemías? Se sentó y lloró. No dijo, bien hecho, que se van al infierno, se lo merecen. La culpa es de ellos mismos por no ser fieles a Dios. Es lo que nosotros haríamos, es lo que nosotros pensaríamos, se lo merecen. Piensa en la situación de alguien. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste que tu hermano está mal? ¿Cómo respondiste? ¿Qué había en tu corazón? Nehemías se sentó y lloró. ¿Sabes? Mucha gente dice, eso de llorar no es para hombres. Solo cuando los hombres son tocados por Dios y el corazón es quebrantado, ellos llorarán por situaciones como esas. Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías lloró también por Jerusalén. Hechos 20:19.
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo lloró. Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¿Ha llorado usted al ver la situación de nuestra ciudad? Necesitamos corazones quebrantados. Hombres y mujeres que realmente no solo quieran leer el periódico, sino hacer algo al respecto por esa noticia que está en el periódico. Es increíble, Nehemías. Cuando leo de los refugiados en algún lugar del planeta, ¿qué hago? Cuando un sin techo está caminando por la calle, ¿qué hago? Cuando los misioneros me hablan de millones que están perdidos, ¿qué hago? Cuando conocemos de un matrimonio que está destruyendo, ¿qué hago? Cuando los niños están siendo maltratados, ¿qué hago? Lo que muchos hacemos es encerrarnos en nosotros mismos. Nos ponemos la coraza de la indiferencia. Seguimos con nuestras futiles vidas pensando que somos más miserables que los demás. ¿Qué hacemos cuando vemos las situaciones difíciles? Alguien se pregunta y dice, ¿por qué vas a la troncal los sábados? ¿Creen que voy a desperdiciar mi tiempo viendo televisión en mi casa? Cuando hay almas sedientas de la palabra de Dios y Dios me ha dado la capacidad por su gracia y su misericordia de enseñar la Biblia. ¿Crees que me voy a quedar viendo películas, jugando PlayStation? Cuando hay almas que necesitan crecer espiritualmente. ¿Crees que me voy a quedar durmiendo hasta las 9, 10 de la mañana cuando puedo ir a la universidad y estar en medio de ese lugar y ser testimonio? ¿Crees que me voy a quedar entreteniéndome con el grupo del club de cristianoides mientras en la calle hay niños y mujeres que necesitan de Jesús? Ese tipo de hombres necesita esta sociedad, como Nehemías. ¿Cómo vamos a responder ante las necesidades, amigos? Y les voy a contar una historia que es real, que realmente me puso a llorar el día que estaba haciendo este mensaje. Leí esta historia de 3 mujeres que se fueron a Camboya. Y cuando llegaron a Camboya a apoyar a su amigo misionero, comenzaron a caminar por la ciudad y encontraron y descubrieron que las niñas estaban siendo explotadas sexualmente, eran mercancía. Hombres compraban para revenderlas en otros países. Cuando ellas llegaron allá, 15,000 niñas estaban en venta y 200,000 habían sido vendidas. Pero estas mujeres no solo fotografiaron a las niñas, no se convirtieron en turistas, porque muchos misioneros son turistas y servimos al Señor, dicen. Han hecho unos cuantos títeres, han hablado de cuán lindo es su país y han regalado tonterías y no han enseñado el evangelio. Y se van y se olvidan. Tengo que hablar de eso también porque eso ocurre muchas veces. Pero ellas regresaron a su país y Dios quebró su corazón y comenzaron un ministerio que se llama World Hope International. Este ministerio ha rescatado a miles de niñas de la prostitución. Les ha rescatado de las garras de los perversos hombres que las vendían como esclavas sexuales. Y el gobierno de Estados Unidos les dio el premio a la ONG que más personas ha rescatado de la trata de blancas. Y lo comenzaron, ¿cuántas mujeres? 3 mujeres. Y les llamaron a que hicieran la oración en la Casa Blanca. Porque se merecen llegar allá, porque hicieron algo por alguien. ¿Está usted haciendo algo por alguien? No les interesó más que rescatar a esas niñas. Eso es lo que hizo Dios también con nosotros. Dejó los cielos, vino a la tierra, murió en una cruz. ¿Por qué? Porque pensó en tu bienestar y también en el tuyo. Por eso hizo eso el Señor. La tragedia de esas vidas rompió el corazón de estas mujeres. Y la pregunta es, ¿qué tragedia le ha roto el corazón a usted? ¿Qué cosa no le deja dormir? ¿Qué cosa no le deja comer? ¿Qué cosa le mantiene despierto en las noches? Vaya y haga algo al respecto. ¿Qué hizo Nehemías? Se sentó y lloró. Y después, verso 4, e hice duelo por algunos días. Se vistió de luto al saber que la ciudad amada por sus padres, el orgullo de Israel. No olviden que Jerusalén es la capital de Dios en la tierra. Y la capital de Dios en la tierra estaba en escombros. E hice duelo por algunos días. Se sintió como si hubiese perdido un ser querido. Por eso hacemos duelo. ¿Y qué más hizo Nehemías? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hace la iglesia ahora? El ministerio más olvidado, en el que nadie se quiere involucrar,
es el ayuno y la oración. Y hombres como Nehemías lloran, se quebrantan y buscan el rostro de Dios, renunciándose a sí mismos. Hoy queremos reuniones de oración a las 10 de la mañana, porque a esa hora estoy libre. Amigos, el anterior pastor que comenzó esta iglesia, 5:30 de la mañana, como militar que es, orando, buscando el rostro de Dios. Hoy ya no hay esos hombres en esta ciudad. ¿Será usted uno de esos? Ayuno y oración. Las armas oxidadas de la iglesia. Como decía esta mañana en la reunión de un grupo de amigos de la iglesia que teníamos, la oración es el arma secreta de Dios. Los que oran son las fuerzas especiales de Dios. No sabes que han entrado y no sabes que han salido, porque eso hacen las fuerzas especiales cuando van a conquistar algo, ¿no? Nadie sabe, son anónimos. No están en la lista de las misiones. Es como las películas, que un grupo de valientes van y rescatan a alguien. Dice, pero verás, si te atrapan, no sé quién eres. Esos son los hombres y las mujeres de oración. ¿Será usted uno de esos? ¿Qué hace al respecto? Yo quiero esos hombres a mi lado. Nehemías. Que no solo vengan a contarme cuán mal está la sociedad, sino que vengan y busquen el rostro de Dios. Y ahí Dios nos va a ir revelando las soluciones que tiene para cada uno de nosotros. Para Nehemías, la oración no era un mero ejercicio religioso, era su vida misma. Amigos, Nehemías sabía que lo mejor que puede hacer por su pueblo era comenzar a orar. Y espero que usted y yo comencemos a hacer lo mismo por la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Concluyamos esta mañana. Primero, Dios nos ha llamado a ser agentes de grandes cambios. No le tenga miedo a los problemas que va a tener que enfrentar, de las noticias que va a escuchar. Depende de qué va a hacer usted al respecto. Primera de Juan 3:16 dice esto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que amar? Las palabras bonitas, sin acciones de sacrificio, no valen nada. Pongámonos de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado. Te alabamos y te bendecimos por el desafío. Te damos gracias por tu palabra y pido en el nombre de Jesús que tú levantes hombres y mujeres como Nehemías en este lugar. Hombres y mujeres que no solo se interesen en la situación, sino que quieran hacer algo al respecto. Bendícenos, guíanos, trabaja en nuestra mente y nuestro corazón y llévanos, Señor, al lugar donde seremos útiles, donde nuestras vidas tendrán sentido, Señor. En el nombre de Jesús, amén.